palabra. En lo profundo, ¿dónde te imaginas? ¿En el mar? ¿Dónde más? ¿En un abismo? ¿En una llanura? Bueno, ¿qué es algo profundo? Algo profundo, dice Google, es la distancia que hay entre un objeto del plano horizontal. En pocas palabras, es lo lejos que está de su punto de soporte. O sea, algo que está por debajo de. Y espiritualmente, lo lejos que estamos de nuestro centro, de nuestro apoyo o de nuestra seguridad, que es Cristo. Y cuando yo me imagino algo profundo, me llevaba el Señor a recordar que lo contrario a lo profundo es algo alto, ¿cierto? Es una cima, es una montaña. Y si nos imaginamos estando en las profundidades del mar o estando en un hueco, en un hoyo profundo, y gritamos, ¿qué pasa con nuestra voz? Se encajona, ¿cierto? A veces uno dice, ay, está hablando por allá como en un hueco, como metido en un tarro, y es porque la voz se siente apagada. Lo que hay en el entorno apaga nuestra voz. Pero si estamos en el lugar contrario, o sea, en la cima, ¿qué pasa con nuestra voz? Se hace eco, se escucha, ¿cierto? Hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor qué pasa con nosotros cuando estamos en lo profundo. Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, al capítulo 14, en el versículo 32. San Marcos 14, versículo 32. Voy a leer la nueva versión internacional y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El título que tengo aquí es Getsemaní. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración. Y cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. Y no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Amén. Padre, gracias, Señor, de nuevo por tanta fidelidad, por tanto amor y por tanta bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que seas hablándonos a través de tu Santo Espíritu. Señor, que seas guiándonos, que seas trayendo esa luz a nuestra vida. Que hoy podamos encontrar la fortaleza, que podamos encontrar la confianza, que podamos encontrar, Señor, un escalón más que nos acerque a ti. Que podamos encontrar cada día más la firmeza en tu presencia y en tu bendita y santa palabra. A ti damos la gloria y a ti damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué pasaba con Jesús en estos versículos? Estaba angustiado. ¿Y estaba angustiado por qué? Porque iba a entregar su vida en la cruz
por amor a nosotros. Y hemos vivido momentos de angustia extrema, donde no sabemos qué hacer, ni sabemos dónde sostenernos, donde nos sentimos estar en lo profundo, donde sentimos que gritamos y que nadie nos escucha. ¿Han pasado por esos momentos? Jesús también pasó por allí. Jesús lo vivió y Jesús lo experimentó. ¿Para qué? Para enseñarnos y para mostrarnos cómo debemos actuar nosotros cuando estamos en lo profundo, cuando estamos en situaciones de desespero y de angustia. Y lo primero que necesitamos entender es que Dios nos entiende. Él sabe lo que vivimos. Él nos creó, Él nos formó, Él nos puso emociones, Él nos puso sentimientos. Las emociones y los sentimientos no vienen por casualidad en nuestra vida. Eso no es algo que aprendemos, es algo que Dios en su soberanía nos puso. Él no es ajeno a lo que nosotros vivimos. Y resulta que es que a veces no creemos que Dios me pueda entender porque es que Él es Dios. Él es Dios y como Él es Dios con todos sus atributos, entonces ¿el qué va a saber? Si Él no tiene cuerpo, entonces el que va a saber no me va a entender. Inconscientemente nosotros creemos que Dios no entiende las situaciones difíciles que nosotros vivimos. Pero cuando nosotros vamos a su palabra y leemos que Jesús pasó por momentos de tribulación y de angustia, podemos tener la firmeza y la seguridad de que Él nos entiende. En el huerto de Getsemaní era tal la angustia de Jesús que Él sudó gotas como de sangre que caían a tierra. Y en medicina eso se llama hematohidrosis. Hema de sangre, hidrosis de agua. Y es porque se revientan los vasitos sanguíneos de tanta preocupación y de tanta tensión, se revientan los vasitos sanguíneos de la cabeza y se empieza a sudar gotas como de sangre. Es una mezcla entre agua y sangre. Entonces, ¿será que Jesús nos entiende cuando estamos en dificultad? ¿Será que Él entiende cuando estamos en problemas, en esos momentos de angustia donde sentimos que gritamos y que nuestra voz en vez de salir para encontrar ayuda, lo que encuentra es como una tapa que nos deja allí encerrados? A través de estos versículos yo veo algo bien interesante y es que Jesús en el versículo 34 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Qué hizo Jesús allí? Expresó sus emociones, expresó su sentimiento. ¿Está bien nosotros expresar nuestra emoción, nuestro sentimiento y nuestra frustración? Sí, y no solo está bien, es necesario. Es necesario expresar lo que nos está doliendo, porque muchas veces, como hemos sido traicionados, hemos sido vulnerados, nos tragamos nuestro dolor y nos tragamos la angustia. Como nos hablaba el Señor, nos enseñaba en el seminario, necesitamos sacarlo. Cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos esa falta de perdón, ese rencor, recuerdan el ejercicio que yo les decía, pongan la silla al frente, imagínese a su agresor, aquella persona que usted no ha perdonado, y llore, grite, pero desahógese. Jesús lo hizo aquí. Jesús se desahogó y no estaba solo, estaba con los discípulos, porque dice que Él les dijo, quédense aquí y vigilen, quédense aquí y vigilen. Estaba mostrando su vulnerabilidad. Nosotros a veces no nos mostramos vulnerables, porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que nos señalen. Miedo a que como cristianos digan, vea estar por lo que está pasando. No, eso debe ser que está en pecado. Por eso es que está sufriendo. No, no nos den miedo mostrarnos vulnerables. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos carne. Amén. Somos hijos de Dios, pero tenemos emociones. Somos hijos de Dios y tenemos sentimientos. Somos hijos de Dios y vivimos en la tierra. Y mientras vivamos en la tierra vamos a ser como Dios nos hizo.
con emociones, sentimientos, con dolores, con tribulaciones. Este cuerpo se va a morir, no estamos exentos de nada de eso. Entonces, si tienes que sacar el dolor en el momento de aflicción, sácalo. Sácalo para que esa voz no se ahogue en lo profundo de tu desespero y de tu angustia. Algo también que aprendemos en estos versículos es que Jesús se fue solo. ¿Sí o no? Sí, no sabemos leer. ¿Con quién se fue? Miren, vean. Dice aquí, se fue a un lugar y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Pero se llevó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Él hizo como un anillo de seguridad con los discípulos. ¿Cuántos le quedaban? 11. Porque ya el traicionero se había ido a cobrar su recompensa. Le quedaban 11. Dejó 11 menos 3, ¿cuánto es? 8. Dejó 8 y se llevó a 3. ¿Qué nos enseña el Señor en estos versículos? No nos quedemos solos. No nos ahoguemos solos en nuestra angustia, en nuestra preocupación y en nuestra tribulación. No nos vayamos solos. Él fue con ellos hasta cierto punto. Después de ese punto, él se fue solo. Pero no arrancó solo. No arrancó solo, se fue con 3, con sus 3 más íntimos. Y hay algo que me decía el Señor y es, no andes sola. Ten íntimos. Y aunque esos íntimos te fallen, sigue con esos íntimos. ¿Cuántas veces fue Jesús y los vio dormidos? 3. 3 veces fue y 3 veces dijo, no, pero es que con esos tigres que tengo aquí, va a venir el diablo y me va a devorar y estoy aquí durmiendo. Oigan, que se despierten, que se pongan a orar, que se pongan a vigilar. Sí, Señor, sí. Ya vamos, enseguida, ya vamos. No importa, el Señor lo siguió amando. Y volvió y les dijo, oren, oren, oren que estoy afligido. Así es que en momentos de aflicción no te quedes solo. Si estás buscando ayuda y la ayuda que estás buscando no viene de la manera en la que tú la quieres recibir, no importa. El Señor nos habló este año y nos habló de unidad, de buscar unidad. Y como cristianos, nosotros no podemos estar solos, no podemos ser veletas. Los creyentes pueden ser veletas. Los que se perdieron la prédica del domingo, por ahí están las redes sociales. Si somos cristianos necesitamos la unidad y Jesús nos lo muestra en estos versículos. Miren, a veces esperamos que otro haga el trabajo por mí. Y eso nunca va a ser. Otro no va a hacer el trabajo que me corresponde a mí. A veces somos huepajes y decimos, ay, ore por mí, crea por mí, pero yo no oro, pero yo no creo, pero yo me desanimo. Anímeme, ayúdeme, consuéleme, pero ¿y mi trabajo qué? Busquemos la coinonía, la comunión entre hermanos, pero hagamos lo que el Señor nos mandó. Amén. Ahora, ¿cómo orar? Todos sabemos hablar, ¿cierto? Orar es hablar. ¿Hablar con quién? Y a veces olvidamos en la oración que estamos hablando con Dios. Hoy en día oramos de la manera equivocada porque no conocemos a aquel con el cual estamos hablando. No conocemos a aquel a quien le estamos presentando nuestras peticiones. Hemos perdido el respeto o simplemente no nos creemos merecedores de recibir nada de Dios. Cuando yo no me creo merecedor, yo no le pido nada a Dios. Señor, tú conoces mi petición, ayúdame. Yo sé que tú escudriñas la mente y el corazón y yo no te voy a pedir.
y con necesidad de pedir. Pero es que yo, ay, no, yo no me merezco nada, entonces yo no te pido nada. O nos acercamos simplemente como queriendo cambiar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando empieza a orar? En el versículo 36 dice, ¿qué dice? ¿Qué significa Abba Padre? ¿Qué significa Abba Padre? Papá Dios. ¿Quién más sabe qué significa Abba Padre? Aquí decimos Abba Padre. Ojo con esa que estamos repitiendo lo que no sabemos qué es. ¿Qué significa Abba Padre? Papá Dios. Bueno, no quieren hablar, pues. Le voy a decir como Jesús le dijo a los discípulos, despierten pues a ver, avíspense. Resulta que Abba es papá en arameo y padre es padre en griego. Jesús lo que estaba hablando era en dos idiomas, ¿cierto? Pero estudiando esta palabra, Abba Padre significa Abba Padre. Es un símbolo, es una palabra que trae reverencia. No significa papito lindo. Y yo lo he dicho, papito lindo, y el Señor me enseñó que no es papito lindo. Abba significa, y es la manera en la que se saludan en Oriente, con una reverencia delante de papá, Abba. Nosotros en Occidente no respetamos al papá. Cucho, ¿qué hubo, Cucho? Vale, pues viejo. Hemos perdido la reverencia al papá, por eso nos presentamos delante de Dios y hágale pues, señora. Es que usted se está demorando tanto, no, como usted demora tanto, yo voy a meter la mano y le voy a ayudar. Allí en Oriente está el respeto por los padres, por el papá. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo. Abba, Padre, todo es posible para ti. ¿Qué estaba diciendo aquí? Reconozco tu soberanía y reconozco tu poder. Nosotros muchas veces nos acercamos delante de Dios y ni reconocemos su soberanía ni reconocemos su poder. Y hablamos así, oramos así como escuchamos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ya es hecho. Yo declaro en el nombre de Jesús que ya esto se va a dar y declaro y decreto y ordeno. Y yo sinceramente no veo a Jesús hablando así. Yo veo a Jesús diciéndole, Abba Padre, reconozco que tú tienes el poder de cambiarlo todo. No me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la forma de orar hoy en día es, Señor, tú eres soberano, pero cámbiame esta situación. Miren, nosotros no oramos para que el Señor cambie. Nosotros oramos para entender la situación que estamos viviendo, para entender la guía del Señor a través de su Santo Espíritu y poder obedecer. Y poder obedecer. Dios es un Dios que ya ha planeado y el Salmo 139 dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, me entretejiste y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Cuando el Señor nos crea a nosotros, aún antes de crearnos, ya nos tiene toda la vida planeada. Porque el Señor quiere que nosotros oremos, porque Él quiere que le conozcamos, porque Él quiere que tengamos una relación íntima, personal con Él, que aprendamos a confiar en Él por quien Él es y no por lo que Él nos da. Hay veces que estamos metidos en lo profundo, allí en el desespero y oramos y el Señor no cambia la situación, pero nos da paz y nos ayuda a entender el para qué de lo que estamos viviendo. Y me gusta mucho y les voy a leer algo que le pasó a Pedro
Y les voy a leer la traducción lenguaje actual. Y está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y escuchen bien lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios le ha dado el permiso. Pero yo le he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, saque la espada y móchele la cabeza al diablo que viene a atacarlo. ¿Sí? No. Pedro, Satanás le pidió permiso ¿a quién? ¿Y quién le dio permiso de fregarle la vida a Pedro y a sus amigos? Dios. Y a veces nos podemos estar viendo enfrentados en una pelea contra Dios mismo. Y en medio de la oración podemos estar mochando una cabeza que no nos mandaron a mochar. Nuestra obediencia es nuestra defensa. El Evangelio La carta de Santiago dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. Y someterse es obedecer. Obedezcan a Dios, resistan al diablo y entonces el diablo huirá de vosotros. Pero a veces hacemos al revés. Queremos pelear con el diablo estando en desobediencia y el diablo no se va simplemente porque nuestras armas no son las adecuadas. Y nuestra mejor arma en medio de la batalla es la obediencia, es la adoración. Amén. ¿Cuántas veces oró Jesús? 3 veces. ¿Y el Padre cambió lo que iba a pasar? No, lo cumplió. Pero le dio las fuerzas. No recuerdo cuál de los otros evangelios es que dice que Dios envió un ángel a que le fortaleciera. Envió un ángel a que fortaleciera a Jesús. En otro pasaje. Bueno, Dios envió al ángel a que fortaleciera, no a que cambiara. Es más, cuando llegaron por Jesús, que Pedro sacó la espada, Jesús dijo, no. Si yo oro al Padre, Él mandaría legiones de ángeles a que me defiendan, pero esa no es la voluntad. Esa no es la voluntad. En medio de la oración, en medio de la prueba difícil, en medio de la circunstancia adversa, cuando estamos en lo más profundo, en lo más oscuro, donde no vemos nada, no vemos salida, no encontramos apoyo en nada, nuestra mejor defensa es la oración, la fe y la confianza en el Señor. Es fácil hablar de fe y de confianza cuando nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles. Y aquí en el Evangelio de San Lucas, el Señor le dice a Pedro, el Señor le dice, mira Pedro, yo voy a orar, yo le he pedido a Dios que te ayude a que te mantengas firme. Por un tiempo me vas a dejar solo, pero después vas a cambiar. Y cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Para qué son las pruebas? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos para qué? Para que podamos ayudar a otros. Pedro negó a Jesús y después de que Pedro negó a Jesús se arrepintió y el Señor le restauró. Pedro fue valiente y pudo ayudarle a otros a que se mantuvieran firmes en su fe en Jesucristo. No peleemos en las pruebas, agradezcamos en medio de las pruebas. La voluntad de Dios no la vamos a cambiar con una oración, no la vamos a cambiar. La vamos a aceptar y nos vamos a gozar. Es fácil decirle a alguien que tiene a su esposo, a su esposa, a sus hijos enfermos, confía en el Señor que el Señor va a sanar, confía que el Señor va a hacer.
Y si la persona muere, ¿qué? Entonces, ¿dónde queda la confianza? ¿Uno con qué cara le va a ir a decir, ay, si es que se iba a morir? El Señor lo sanó porque se murió. No, el Señor no lo sanó porque se murió. Tenemos que aprender a hablar. Confiemos y es nuestra fe y es nuestra esperanza de que el Señor va a sanar, de que el Señor va a hacer, pero de todos modos nos vamos a morir. Y a veces nos vemos dando falsas esperanzas, falsas expectativas a alguien que está en lo profundo. Alguien que necesita una cuerda y nosotros le tiramos un espagueti cocinado para que se pegue de ahí y salga. ¿Será que va a salir? No. Necesitamos pasarla, agradezcamos las pruebas para poderle enseñar a otro. El Señor restauró nuestro matrimonio y con confianza podemos ayudar a otros y decirle, el Señor lo puede hacer. Cuando uno se dispone, el Señor lo hace. El Señor me sanó, yo sé que el Señor lo puede hacer. Oremos cuál es la voluntad del Señor y aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Jesús se ancló en su Abba, aceptando su voluntad, aunque la voluntad del Padre, le costó la vida. Y aunque le estuviera doliendo en lo más profundo de su ser. Y aunque Jesús pidió que su situación fuese cambiada, él sabía muy bien que no iba a cambiar, porque sabía cuál era su propósito en esta vida. Y nuestro propósito como cristianos, como adoptados, como hijos, como comprados a precio de sangre, como elegidos, no es hacer nuestra voluntad y no es vivir felices a nuestro modo. Si usted viene a Cristo pensando que su vida va a ser mejor, está equivocado. Venimos a Cristo porque Cristo es lo mejor para mi vida. No porque mi vida va a ser mejor, porque voy a pasar de todos modos por pruebas, por dificultades, por tribulaciones. Solo que ahora yo sé que Cristo es lo mejor para mi vida y que anclado en Él yo puedo gritar desde lo profundo del abismo y saber que Él me va a escuchar. Amén. Nuestro propósito verdadero como cristianos, ¿cuántos cristianos habemos aquí? Amén, gloria al Señor. Es hacer la voluntad de nuestro Abba, hacer la voluntad del Padre aunque nos duela, aunque no nos guste y aunque a veces la queremos cambiar. ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos? Así no nos guste, así nos guste. A veces nos gusta, otras veces no. Otras veces no nos gusta, pero allí estamos. Por eso cuando estemos en lo profundo, en las dificultades, en las enfermedades, en las adversidades, debemos clamar con toda nuestra fuerza, Abba, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Porque cuando no le decimos, enséñame a hacer tu voluntad, yo termino haciendo la mía y termino metiendo las patas. Y después de que uno se embarra los pies, ay Dios mío, difícil, difícil. Dios siempre está con nosotros, Él no nos deja solos, no nos deja desamparados, así que cuando estemos en lo profundo, cuando estés pasando situaciones difíciles, recuerda esta palabra. Vuelve a esta palabra y aprende de la oración de Jesús allí en el Getsemaní. Aprendamos de cómo Él nos enseña. Aprendamos que no nos podemos quedar solos, que no podemos ahogar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que tenemos que saberlo sacar y que tenemos que aceptar la voluntad del Padre y entender que fuimos creados para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén. Si es que vamos a orar en esta noche, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude. Padre, gracias de nuevo en esta noche. Gracias, papá, porque sabemos que como hijos tuyos y como lo enseñas en la primera carta de Pedro, vamos a sufrir por tu causa. Vamos a ser perseguidos, Señor. Vamos a ser menospreciados.
A veces sufrimos por tu causa, otras veces sufrimos por nuestra causa. Pero si en algo podemos confiar, es que tú estás con nosotros. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más clamaremos si tú eres el único Dios verdadero? Si tú eres el único Dios que nos oye, tú eres el único Dios que nos levanta y que nos restaura. En nuestra angustia clamamos, tenemos la confianza de que tú nos escuchas. Aunque estemos en lo más profundo, Señor, donde pensamos que nadie escucha nuestra voz, sabemos que siempre estás tú, que tus oídos no se han quedado sordos y que tu mano no se ha cortado para ayudarnos. Hoy solo te pedimos, enséñanos a hacer tu voluntad, porque en los momentos buenos es fácil, Señor. Es fácil vivir cuando lo tenemos todo, cuando todo va bien, cuando todo está en calma. Pero cuando la tormenta se levanta, cuando la tormenta ruge, Señor, en nuestra contra, es donde tenemos que fijar nuestros ojos en ti. Es donde tenemos, Señor, que voltear a mirarte a ti. Y te damos gracias por esas tormentas que se han levantado, porque si no fuera por ellas estaríamos tranquilos. Estaríamos, Señor, allí echados sin necesidad de ti. Gracias, Señor, por cada momento de angustia que hemos vivido y gracias por los que vendrán. Porque ya sabemos, Señor, que oramos pidiendo que nos enseñes a hacer tu voluntad. Que tenemos, Señor, hermanos en los que nos podemos apoyar y que aunque a veces no van a responder como quisiéramos, ahí están. Son manos amigas que nos ayudan. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana, que nos has unido como familia. Y gracias por el amor que has puesto en cada uno de nosotros. Papá, a ti damos la gloria, a ti damos la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.